Bueno, para este problema se utiliza algo de trigonometría. Entonces, hay dos edificios, hay uno más alto que otro. Eso va a ser claro, pues al menos desde el mismo enunciado lo está indicando. Entonces tenemos un edificio por acá. Voy a suponer que el edificio más alto está a la izquierda. Tengo un edificio más bajo por acá. Y hay una distancia de 100 metros que los separa ellos dos. Entonces este pedazo es de 100 metros. Se habla que Miguel desea calcular la altura de cada uno, pero él está ubicado en la parte del edificio más alto. Y resulta que él observa desde la azotea dicho edificio con un ángulo de 73.3. Entonces, claro, cuando yo hago este trazo, se asume pues que el ángulo de 73.3 es con respecto a una horizontal. Es decir, aquí hay un ángulo de 73,3. Mientras que cuando él está en la parte inferior o en la base del edificio, él observa el edificio con un ángulo de 19.29. 19,29. Bueno, entonces aquí digamos hay que jugársela de varias formas. Vamos a pensar que este es el edificio 1 y vamos a pensar que este es el edificio 2. Bueno, hay propiedades importantes acá. Por ejemplo, la suma de los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. También se tienen, por ejemplo, razones trigonométricas para poder darle solución al problema. Y la ley del seno o también la ley del coseno. Vamos a ver cuál se puede utilizar más conveniente en este caso. Bueno, lo primero es que se puede calcular la altura de los edificios. Sí, sí se puede calcular. Hay que hacer unos procedimientos, pero es posible. Y la primera altura que vamos a calcular es la del edificio 2, porque este edificio 2 tiene información mucho más precisa, entonces nos facilita esa información calcularlo más rápido. Entonces en este caso podemos utilizar, aquí tenemos un triángulo rectángulo, vamos a llamar este el punto A, que es la base del edificio para mí mayor, en este caso el punto B, y aquí tengo el punto C. Entonces el triángulo ABC es un triángulo rectángulo y tenemos un ángulo que es opuesto a la altura del edificio. Entonces podemos utilizar la tangente. Cuando utilizamos la tangente del ángulo de 19,29, la tangente de un ángulo es igual a cateto opuesto, que en este caso sería el edificio 2, la altura, sobre cateto adyacente, que en este caso sería 100. Y al despejar E2, sabemos que aquí este 100 que está dividiendo pasa a multiplicar a la tangente de 19.29. Entonces va a quedar 100 multiplicado por tangente de 19,29. Cuando se utiliza la calculadora en modo grados, se llega a que es aproximadamente igual a 35 metros. Entonces la altura del edificio 2 con los datos dados se puede estimar sin problema. Bueno, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Para poder estimar la altura del edificio 1, como se observa, hay poca información. No hay, de hecho, no hay ninguna información. Para este triángulo que está acá, vamos a llamar a este el punto D, a este punto de la azotea el punto D. Miren que, por ejemplo, para el triángulo ACD no hay nada de información. Entonces tenemos que empezar a encontrar dicha información para poder, digamos, ver qué recursos se utiliza la trigonometría. Resulta que aquí hay un ángulo recto. En esta parte de la azotea hay un ángulo recto. El ángulo vale 73,3, por lo tanto el complemento, este ángulo mide 16,7 grados. ¿Sí? Y en este caso, si este ángulo de la base mide 19,29, entonces como eso también es un ángulo recto, los ángulos, pues en principio los edificios no están, no son, digamos, un ángulo de inclinación con respecto a la horizontal, sino que siempre son perpendiculares. Entonces este ángulo mide 70,71 grados. ¿Listo? Entonces el ángulo de arriba mide 16,7 grados, el ángulo de abajo mide 70,71, por lo tanto este ángulo que está sobrando acá debe completar 180 grados. Por lo tanto, este ángulo al sumar 16,7, al sumar 70,71 y al restarle 180 grados, nos damos cuenta de que este ángulo suma 92,59 grados. Listo, ese es el ángulo. Ahora bien, para ese triángulo CDA, que es el que nos permitiría de pronto encontrar la altura del edificio 1, no tenemos más información. Por lo tanto, me voy a inclinar por encontrar la longitud
de este segmento morado. ¿Listo? Y ese segmento morado se puede utilizar, se puede encontrar haciendo uso del seno del ángulo de 19.29, es decir, el seno de 19,29 es igual al cateto opuesto, en este caso sería L2 porque ya lo encontramos, tenemos esa información que sería aproximadamente 35 sobre la hipotenusa, y la hipotenusa es justamente, voy a llamarla esta H, esta longitud llama H, desde la base del edificio 1 a la azotea del edificio menor, H sobre H. Por lo tanto, al despejar H, el H pasa a multiplicar y este seno de 19.29 pasa a dividir, entonces va a quedar H igual a 35 dividido seno de 19,29. Es decir que esa distancia, al hacer el cálculo en la calculadora en modo grados, entonces nos va a dar igual a 105,95 metros. Es decir que la distancia desde esta base del edificio más grande a la azotea del edificio más pequeño es de 105,95 metros. ¿Qué ventaja se tiene sobre eso? Entonces voy a hacer el triángulo que voy a utilizar, lo voy a hacer acá a la derecha para que ustedes observen lo que tenemos. En principio tenemos esta longitud que es de 105,95. Tengo este ángulo que es de 92,59 grados. Además también se tiene este ángulo que es el opuesto 16,7 y me están pidiendo esta longitud, llamémosla E1, tal como está allí. Entonces se tiene lado de triángulo, ángulo opuesto. Se tiene lado del triángulo, ángulo opuesto. Entonces, como yo tengo esos datos y uno de ellos es desconocido, me puedo inclinar por utilizar la ley del seno. Es decir, que el seno de 92,59 sobre la medida de su lado opuesto, que sería E1, va a ser igual al seno de 16,7 sobre la medida de su lado opuesto, que en este caso sería 105,95. Resulta que al despejar E1 de esta ecuación lineal nos va a quedar 105,95 multiplicado por el seno de 92,59 y todo esto dividido el seno de 16,7, y al hacer el cálculo ya completo con la calculadora nos va a arrojar un resultado de 368,32 metros la altura del edificio más alto. Entonces en este caso Miguel con la información sí pudo encontrar dicho o puede encontrar las alturas de dichos edificios. ¿Listo? Entonces fíjense que no es solamente usar una razón trigonométrica o una ley determinada, sino buscar, no solamente buscar los datos que hacen falta a través de otros recursos de la trigonometría, sino que para poder encontrar un dato pues hay que buscar primero otro y así sucesivamente. Esas son las estrategias que se tienen que emplear para, en el caso de la trigonometría y en matemática general, para darle solución a problemas. ¿Listo? Bueno, muchas gracias.